Bienvenidos una vez más a Santander se Conecta, el programa de opinión y debate que tiene siempre como invitados a los líderes y personalidades más influyentes del país y por supuesto de nuestra región de Santander. No se les olvide a partir de este momento seguir la transmisión y copiar el enlace de esta entrevista para que lo compartan a través de sus perfiles de Facebook y de sus grupos de WhatsApp. Y los invito a seguir las redes sociales de Santander se Conecta en Facebook, Instagram, YouTube y ahora TikTok. Nos encuentran como Santander se Conecta y en X o antiguo Twitter como @San se Conecta. Y sin más preámbulos, como siempre, un invitado muy influyente a nivel nacional que ya nos había estado acompañando aquí en nuestro set, inclusive en una antigua oportunidad, y con quien hablaremos de los influyentes temas del país. Doctor David Luna, bienvenido nuevamente a Santander se Conecta. Eduardo, muchas gracias, muy feliz de estar en Santander, de estar nuevamente en Santander se Conecta, y siempre será un placer estar contigo conversando los temas nacionales y por supuesto departamentales. Y por supuesto para este medio de comunicación también. Estaba mirando precisamente cuándo había venido usted y estábamos conversando ahorita también con su equipo de trabajo. Estuvo usted aquí en Bucaramanga hace 4 meses y medio, el 26 de febrero, y ese día tenía usted 3 semanas de haber más o menos arrancado su candidatura presidencial. Estuvo aquí en el estudio de Santander se Conecta. Y yo tengo que preguntarle en esos 4 meses y medio que han pasado desde ese día a hoy, fuera del grave atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, el que todos hoy estamos orando por su recuperación, ¿qué más ve usted que haya pasado en el país? Consecuencia grave en Colombia en estos 4 meses y medio adicionales que usted lleva recorriendo el país desde que vino a Bucaramanga. Bueno, lo primero es que me sumo, como todos los colombianos, a las oraciones por la pronta recuperación de Miguel Uribe, para que ojalá camine con nosotros esta campaña, porque tenemos que estar muy unidos para defender la democracia y obviamente para no dejarnos doblegar de quienes usan las armas para atentar contra ella, pero también quienes usan los códigos para torcerle el cuello a la Constitución. ¿Qué pasó adicionalmente? Bueno, varias cosas. Lo primero, que el gobierno nacional, a través de su presidente y de su ministro de Justicia, siguen intentando convocar una serie de mecanismos sin pasar por el Congreso, particularmente el famoso decretazo, que claro que sí, el Consejo de Estado suspendió, pero el presidente había anunciado que lo iba a retirar y no lo hizo. Entonces a mí me queda un mal sabor sobre el respeto por los frenos y los contrapesos que tiene el poder presidencial en Colombia. En segundo lugar, pues hemos visto recientemente cómo se atenta contra la prensa, contra la libertad de prensa, contra los periodistas. En Barranquilla un periodista fue objeto de robo, pero un periodista en Bogotá de una cadena como Caracol fue víctima de un atentado. Y en tercer lugar, pues este tema diplomático que no podemos permitir pase a mayores, porque claramente está generando pues unas connotaciones muy complejas en lo que hace referencia. Todo esto lo atraviesa ¿qué? La inseguridad que estamos sintiendo en las regiones donde es necesario desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública. Usted toca ahí varios temas importantes, doctor David, y sin duda los vamos a tocar rápidamente en esta entrevista, pero hablando de lo que es la constituyente. El presidente era un poco reservado en sus primeros 2 años y medio con el tema de la constituyente y manifestaba que no. Por detrás parecía que se movía otra cosa. Parece que ya se volvieron, ahora sí, como muy evidentes con el tema de poder convocar una asamblea nacional constituyente. Ya habló lo de la papeleta, que le dijeron que no era posible porque parece que en la presidencia se acostumbraron a proponer o a querer hacer cosas que indiscutiblemente la Constitución y la ley no lo permiten. Pero entonces ahora está el nuevo ministro de Justicia, ahora el jefe de gabinete Alfredo Sade, que siempre estuvo impulsando el tema de la constituyente. Sin duda todos estos son movimientos que van de frente el presidente para querer convocarla. Y 2, si así fuese, ¿cuál es el mecanismo sin duda para frenar esos intentos que sin duda cada vez empiezan a ser más evidentes para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente? Mira, Eduardo, yo no renuncio a la pedagogía y hay que insistir en recordar por qué nace la Constitución del 91. La Constitución del 91 nace después de varios procesos de paz. Fue un acuerdo nacional donde muchos se pusieron de acuerdo pese a su pensamiento diverso, pero adicionalmente, donde claramente tenemos una constitución que todavía es naciente,
no era una constitución personalista. El presidente Petro quiere convocar una nueva constituyente, es para dos razones fundamentales. La primera es distraer la atención entre el famoso sí y no, olvidando las crisis que están a puertas de reventar en la mano. La crisis de seguridad, la crisis fiscal, la crisis energética, la crisis de salud. Pero dos, porque quiere simplemente que haya una constitución con su apellido. No, la constitución es para todos los colombianos. Y claramente, pues la misma Constitución del 91 es clara en señalar cuáles son los mecanismos. Así que seguro la Corte Constitucional o el Consejo de Estado volverán a actuar porque la institucionalidad se debe respetar. Sí, el presidente en Colombia es muy influyente, pero no es un rey ni mucho menos un emperador. Por eso yo me dedico a proponer, a plantearle a la gente cómo superar los problemas de hace 20, 30, 40 años, en muchos casos con tecnología. Pero dos, en plantear posiciones, por ejemplo, frente al famoso complejo de Adán o espejo retrovisor, que claramente parece ser una de las peores enfermedades de los gobernantes en Colombia. Llegan al poder para ver cómo critican o cómo se atraviesan a lo que venía funcionando de manera correcta. No, necesitamos más políticas de Estado y menos egocentrismo para poder sacar a Colombia de los problemas que tenemos. Vi que en estos días usted está impulsando algo similar con lo que acaba de decir, de no voy a mirar el espejo retrovisor, sino echar hacia adelante con lo que tiene que ver en ideas, en propuestas suyas, porque vi también en sus redes sociales que está impulsando el recopilar las ideas no solo de otros candidatos, sino ciudadanos que usted vea que son convenientes para el país y que a través de su candidatura las va a impulsar. Total. No importa con quién yo esté compitiendo, no importa que unas ideas de otros candidatos sean incluso superiores a las que yo planteo. Acá lo que tenemos es que tener la vocación para entre todos resolver los problemas de Colombia. Yo sí quiero reconocer las buenas ideas y por eso arranqué con los candidatos, diciendo cada uno de ellos qué creo yo vale la pena recoger para promover. Y en segundo lugar, simplemente le voy a poner un caso, un proyecto muy importante que se llama De Cero a Siempre, que era proteger la educación de los niños entre los 0 y los 5 años. Ese proyecto, porque lo hizo un antecesor al actual gobierno, pues simplemente se borró. No, acá las cosas buenas tenemos que seguirlas sacando adelante. Si tienen errores hay que corregirlos, pero lo que no podemos es patinar y quedarnos en esa bicicleta estática que tanto daño nos hace. Bueno, y esas ideas o esas propuestas que usted quiere recopilar para también impulsarlas, no importa de qué vertiente, de qué ideología vengan, porque cualquiera diría, no, solamente con las personas que políticamente David Luna se identifica, pero si usted ve una propuesta buena para el país proveniente del sector de la izquierda, ¿también la impulsa? Por supuesto. Usted sabe que yo desde el día cero he hecho oposición al gobierno del presidente Petro con firmeza y con respeto. Pero no quiere decir que si la senadora Pizarro o algún otro miembro del pacto histórico tiene una propuesta valiosa, pues no la podamos acoger. Es más, la senadora Pizarro dice hay que hacer auditorías permanentes a las EPS. Mire usted el mensaje. Piensa distinto al presidente Petro, que quiere acabar de una vez por todas todo el sistema de prestación de salud. No, lo que hay es que corregir donde están los errores. Uno de ellos, el sistema de salud no está llegando a los lugares más apartados del país, tiene que llegar. El sistema de salud tiene que contar con mayor número de especialistas. La gente no se puede demorar 4, 5, 6 horas para esperar un medicamento o para recibir un tratamiento. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Este país tiene que unir mentes, unir ganas, unir liderazgos para salir de los problemas. Yo lo digo en sentido muy figurado. Le pregunto a quienes siguen a Santander Se Conectan, ¿a ustedes les llena la nevera a la izquierda o le paga los servicios públicos la derecha? No, a ustedes les pagan tanto los servicios públicos como los alimentos el sudor de su frente. Acá necesitamos más que ideología, soluciones a los problemas. Por eso yo hablo de si hay un camino para recuperar la esperanza, pero si hay un camino para no seguir tildando a quien pide seguridad como facho, o a quien pide garantías laborales como guerrillero, o a quien pide libertad de prensa como tibio. No,
Acá tenemos que tener un camino para de una vez por todas alejar esas divisiones políticas y sumar. Hablando de lo que usted dice y que menciona ahorita, pedir seguridad, devolviéndonos un poco en el tema a raíz de este grave suceso que lamentamos, que ya lo mencionamos, que es el atentado a Miguel Uribe Turbay. ¿A usted como precandidato presidencial le reforzaron la seguridad? Mire, yo tengo gratitud por la Policía Nacional, que siempre ha acompañado esta campaña desde el día cero, o sea, desde el 1 de febrero. Y eso ha sido muy valioso porque nos hemos sentido, digamos, acompañados en las regiones. Pero no puedo decir lo mismo de la Unidad Nacional de Protección, que solamente hasta el momento que pasó este grave atentado reaccionó. Es una entidad que tiene 2 billones de pesos de presupuesto. Y los candidatos no necesitamos más privilegios, ni mucho menos mejores condiciones. Lo único que necesitamos es garantías para ejercer la actividad. Yo, en la tarde de hoy, voy a estar en Bucaramanga, pero también en algunos municipios, en los parques, en los semáforos, en los centros comerciales. Lo único que quiero es poder hablar con la gente, que la gente no le dé temor a acercarse a un candidato simplemente por su condición, sino que podamos hablar, que lo puedan uno criticar, que le puedan uno sugerir. De eso se trata la democracia. Si no puede uno ejercer esa democracia, entonces, ¿dónde la hace? Y ese bien que decía usted, doctor David, la palabra garantías. Nosotros lo único que necesitamos es garantías. Y esa es una palabra o una frase que está mencionando últimamente de una manera muy repetitiva el presidente Petro, que ahora dice que no hay garantías electorales previo a un proceso electoral en el que usted ya está, que se vienen elecciones al Congreso, que se vienen elecciones presidenciales, y ahora él como presidente es el que está diciendo que no hay garantías electorales. Eduardo, déjeme echar nuevamente mano de la pedagogía. Este sistema electoral eligió al presidente Petro como representante de la Cámara, como alcalde de Bogotá, como senador de la República y como presidente. O sea, yo no entiendo por qué hasta hace 2 años y medio el sistema era muy bueno y hoy es disque muy malo. Es más, ese sistema electoral reconoció que el pacto histórico tenía más número de curules que las que el primer conteo había dictaminado. 5 curules más, les entregó ese reconteo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la preocupación? En cambio, sí veo sistemáticamente golpe tras golpe a la registraduría. El primero, no le giraron oportunamente sus recursos para contratar el proceso electoral del 26. El segundo, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo sendas visitas irregulares para tratar de apresar el software de la registraduría. Y el tercero, este cuento de los pasaportes. Lo que todo el mundo ya sabe es que los pasaportes es la excusa porque el operador de los pasaportes es el mismo operador de un sistema electoral que funciona así, ¿sabe desde cuándo? Desde la época en que Humberto de la Calle fue registrador. Estamos hablando de hace fácilmente 30 años. ¿Usted también está de acuerdo que dentro de pocos meses veremos en todos los medios del país el titular será crisis en la expedición de pasaportes en Colombia? Lamentablemente, pero como acá no hay que concentrarse en las crisis, sino en las salidas, yo por eso señalo, llegó el momento de darle un reactivar al país. Seguimos teniendo los mismos problemas que muchos de ellos con tecnología podríamos resolver. Y 2, seguimos en esa crisis, por decirlo de alguna manera, o en esa confrontación ideológica para tratar de polarizar entre izquierda y derecha. A esto hay que meterle sentido común, sensatez, obviamente evidencia. Lo que está pasando con los pasaportes, pues es simplemente la desidia o la ideologización de algo que está funcionando bien y que queremos cambiarlo porque supuestamente todo debe hacerlo el Estado. No, el Estado no tiene que hacer todo. Hay una serie de cosas que pueden hacer los privados por orden del Estado, pagados por el Estado, contratados y controlados por el Estado. Entonces, una crisis donde no la hay, ¿por qué? ¿Por qué le gusta al Estado hacerle difícil la vida al ciudadano? ¿Por qué le gusta ponerlo a hacer fila de 8, de 7, de 6 horas, pudiendo hacer un trámite digital, pudiendo recibir el pasaporte por correo, después de tomarse la foto, la huella, etcétera? Hoy en día, con estos aparatos, usted ya se puede tomar la foto de frente, la foto de perfil, la foto del otro perfil, poner la huella, poner el iris, en fin, tenemos que hacerle la vida fácil a los ciudadanos. Y usted que fue ministro,
de las TICs, pues sin duda tendrá ese posicionamiento como futuro presidente, si así lo deciden los colombianos, de impulsar ese tipo de tecnología, porque sin duda hay trámites en Colombia que uno todavía no se explica cómo tiene que ir la gente, los ciudadanos, a perder tanto tiempo en un trámite que usted perfectamente lo podía hacer a distancia, de manera digital, y que sin duda hay que esperar en el país para verlo, para que no pase lo que usted dice, esas filas enormes para trámites simples que se pueden reducir a un computador o ahora a un teléfono. Ayer estuve en un almuerzo con unos emprendedores que me decían, hombre, ¿sabe lo que nosotros le pedimos al Estado? Que nos dejen trabajar, que nos dejen desarrollar los productos o las herramientas que tenemos para disposición y así mejorarle la vida a los ciudadanos. La tecnología ayuda a hacer la vida más fácil. La tecnología no va a reemplazar un juez, pero sí va a ayudar a que 1 millón de expedientes que tenemos represados puedan salir rápidamente con fallos, porque le permite al juez tener 1, 2 o 3 proyectos de fallo de acuerdo a cómo ha fallado en los últimos 20 años. La tecnología nunca va a reemplazar al profesor, porque el profe es quien le enseña a uno valores, principios, pero sí es una herramienta fundamental para que la educación sea más pertinente. La tecnología no va a reemplazar al médico, pero sí le va a permitir al médico, con un sistema de predicción, saber eventualmente, por mis análisis de los últimos 20 años, qué enfermedad puedo yo tener en 5, en 10, en 15. O sea, aquí hay que pensar un poco en la evidencia. Y ahora, por ejemplo, que Santander está poniendo sobre el tapete de la discusión política la exploración de gas, porque como por primera vez en 40 años estamos importando gas y los santanderianos están sufriendo el 30% más en sus recibos. Sin duda, aquí sí lo vivimos directamente. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no echamos mano de la ciencia para saber de qué manera podemos explotar mejor petróleo, mejor gas y obviamente para producir lo que nosotros consumimos? Ya que menciona eso de la exploración y la explotación, ¿qué decirle a aquellos, no vamos a mencionar a nadie, que anteriormente querían, igual que el presidente, suprimir, restringir la exploración, la explotación petrolera en el país, pero que ahora, como se vienen elecciones y que se está generando esta crisis, como en el caso del gas, pues están cambiando su parecer únicamente con pensamientos electorales y que no sabemos si en el futuro, ante una eventual presidencia, realmente o lo cumplan o sigan en la misma tónica del actual presidente? Pues cuando hay evidencia y cuando hay ciencia, cambiar de posición es inteligente, claro que sí. Y particularmente se lo digo a la doctora Claudia López, que es candidata hoy, que fue siempre enemiga del fracking y que hace unos días en un foro dijo que le parecía valioso hacerlo, que estaba dispuesta como presidente a llevarlo a cabo. Yo creo que eso es lo sensato. Es que la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos lo está diciendo, pero también las asociaciones colombianas de la protección del agua también lo están diciendo. Hay muchas posibilidades para poner en práctica una serie de herramientas que la evidencia permita desarrollar. Yo no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que hay que poner en riesgo, por ejemplo, los páramos. No, pero usted cuando analiza el proceso que tiene que ver con los páramos, ve que es la minería ilegal la que está haciendo un grave daño, no la minería formal. Entonces acá lo que tenemos que entrar a determinar es, el medio ambiente es una prioridad para proteger, pero los bienes que tiene el país en el subsuelo, pues necesitamos utilizarlos, entre otras, para poder crecer y mejorar las condiciones de la calidad de vida. Este gobierno es especialista en generar crisis. Inclusive usted dijo una frase similar hace un momento. Y al comienzo de la entrevista habló sobre los temas diplomáticos y ahorita que estamos hablando de pasaportes y demás, pues el país o este gobierno es especialista en generar a veces esas crisis diplomáticas y vemos lo que está ahora pasando con el tema de Estados Unidos, que escuchaba yo a Juan Manuel Galán en una entrevista. Hablaron sobre un estudio de qué querían los colombianos con respecto a eso. Y la mayoría de colombianos lo que querían era seguir manteniendo las buenas relaciones con los Estados Unidos, pues porque es nuestro principal socio y aliado. El gobierno, sin duda, ahora sale con que hay que generar y buscar otras expectativas comerciales y demás, porque cree que eso se encuentra de la noche a la mañana. ¿Y cómo vamos a reemplazar un socio como Estados Unidos en meses o en un año? Y eso es lo que la gente no entiende.
¿cómo serán las relaciones diplomáticas de David Luna en una eventual presidencia de la República? Mire, Eduardo, es que la diplomacia se creó hace muchísimos años en el mundo precisamente para evitar que la política local se metiera en la relación con otros países. Yo voy a echar mano de diplomáticos de oficio, de carrera, que saben perfectamente manejar las relaciones con diferentes países. Los mercados colombianos, claro que hay que diversificarlos, claro que hay que ampliarlos, claro que hay que aumentarlos, pero hay que saber estratégicamente qué productos son los que me quieren comprar en Estados Unidos o en China o en Europa. Pero uno no puede bajo ninguna circunstancia pelear con su principal socio comercial simplemente para ganar unos adeptos que no les gustan los Estados Unidos internamente. Es que el café colombiano, mucho de él... No les gustan las relaciones diplomáticas, pero sí se la pasan allá y les gusta ir allá y les gusta ir a comprar allá y a vacacionar allá, ¿no? Hay que decirlo. No, eso sí uno... Hay gente que dice ser anti-yankee, pero se pone los zapatos Ferragamo todos los días. Entonces, o los zapatos Nike todos los días, o sea que... O no, tienen viviendas allá, negocios allá y también son candidatos presidenciales. Entonces yo creo que acá hay unos falsos dilemas que no vale la pena, digamos, profundizar. Acá lo que necesitamos es relaciones estables, duraderas y fortificarlas con los Estados Unidos, porque no solamente es el café, mucho de ello producido en varios municipios de Santander. No solamente es las flores, no solamente son los aguacates, sino una cantidad de servicios que, por ejemplo, en el área del software, le presta Colombia a los Estados Unidos. Acá, en Florida Blanca, hay un campus donde se educan jóvenes que quieren salir a desarrollar inteligencia artificial para prestarle servicio a quién usualmente, a los Estados Unidos, a India, a Estonia. Les pagan muy bien, unos salarios más que dignos, pues necesitamos de relaciones comerciales, esa pugnacidad, y yo por eso lo que digo es, me estoy dedicando es a proponer, porque criticar sin proponer es, digamos, pura politiquería. Hay que proponer, y yo ya no me concentro ni siquiera en la discusión con el presidente. Yo espero que él, ojalá le termine de ir bien, cumpla su periodo, lo respete, pero mientras tanto el país necesita seguir avanzando porque la bicicleta estática no podemos permanecer. Y sin duda la estrategia para el crecimiento y desarrollo de Colombia es la diversificación de mercados, pero sin duda manteniendo los potenciales actuales. Bueno, vamos a esta pausa institucional de tan solo un minuto y ya volvemos con la segunda parte, con la parte final de esta entrevista con el candidato presidencial David Luna. Ya volvemos. En EMPAS estamos socialmente comprometidos con las comunidades, garantizando procesos de participación, educación y un trabajo en conjunto para promover prácticas sostenibles y preservar el entorno. Nuestra experiencia y fuerza operativa nos certifica como tu mejor aliado en la prestación del servicio de alcantarillado. Comunícate con nosotros al 350-664-3583. Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos. Con Cajasal. Vigilado Supersubsidio. Volvemos nuevamente con David Luna, candidato presidencial en Santander se Conecta, el programa que tiene siempre como invitados a los líderes y personalidades más influyentes del país y de nuestra región. Nuevamente recordándoles para que sigan las redes sociales de este medio de comunicación en Facebook, Instagram, YouTube y ahora TikTok. Nos encuentran como Santander se Conecta y en X o anterior Twitter como @SanSeConecta. Y doctor David Luna, uno de los temas que este gobierno ha impulsado, o por lo menos la palabra a la que ningún colombiano sin duda se opone, es la paz. Pero sin duda ha fracasado totalmente su política de paz. Hace unos días le quería hablar sobre un tema puntual. Hace unos días tuvieron un evento en Medellín, donde a ese evento asistieron los criminales, o los jefes de las bandas criminales más terribles de Antioquia y de Medellín, exponiendo nuevamente a que la paz se hace o se habla o se dialoga
con bandidos cuando en una entrevista que ha sido muy repetida en estos días, el presidente, siendo candidato, decía, es que la política y la paz no se hace con bandidos. Pues llegó al gobierno y pues está pasando todo lo que hemos visto, está haciendo todo lo contrario. Y sí, sigue dialogando con bandidos, pero si uno viera los resultados, que esos diálogos y políticas de paz estuvieran dando resultados, uno dice, bueno, estábamos equivocados, hay que echar para adelante, pero vemos en este tiempo, casi 3 años, que ha sido todo lo contrario y que él sigue con el mismo pensamiento, parece de alguna manera queriéndose aliar con esos bandidos, pero buscando algún interés particular electoral a futuro. ¿Usted cree que efectivamente el diálogo con lo que él mismo denomina bandidos o denominó bandidos se debe seguir haciendo en este país buscando una verdadera paz, o definitivamente ese modelo fracasó totalmente? Mire, Eduardo, lo que uno no puede permitir es que le inviertan los valores. Y esos delincuentes que están condenados en su gran mayoría en la cárcel de Itagüí, pues salieron de la cárcel sin las debidas autorizaciones. Solamente un juez de la República, o en un caso excepcional, la fiscal general de la Nación, podía autorizar la participación de esos delincuentes en esa manifestación política, por demás. No, salieron con un permiso del comisionado de paz encargado. Entonces, primer tema que está violando la ley. Segundo, usted claramente, si quiere tener o sostener un proceso de paz, lo tiene que sostener después de unos mínimos: dejación de armas, compromiso de no seguir delinquiendo y obviamente entrega de los delincuentes. Estas personas ya están pagando condena. Bajo ninguna circunstancia usted puede promover esos diálogos con unas personas que ya están pagando condena, porque ellos incumplieron la ley. La ley es para cumplirla, no para negociarla. Y tercero, que me parece a mí muy grave, y sobre todo pues un ejemplo absurdo que está generando en estos momentos unas distorsiones aberrantes, es que no podemos estar haciendo manifestaciones políticas con el ánimo de confrontar con delincuentes a quienes están ejerciendo de manera correcta y legítima el poder, como es el gobernador de Antioquia o el alcalde de Medellín. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, para responderle su pregunta, usted lo que tiene es que recuperar el territorio. Usted lo que tiene que es desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública y derogar esos decretos de cese al fuego porque no tienen verificación alguna. Fue desde 2022, diciembre, que estos grupos han ido ganando territorio. El pacto de la picota existió, y la prueba reina es el proyecto de ley de sometimiento a la justicia que presentaron al Congreso, donde querían generarle perdón y olvido a los delincuentes hoy condenados por narcotráfico o por terrorismo. Recuperar el territorio no es fácil. El país ya lo vivió. Había, digamos que ganado un espacio en ese aspecto, había recuperado desde el año 2002, y no es un secreto para nadie que la política de seguridad de ese entonces de Álvaro Uribe Vélez generó esa confianza en el país, confianza que en materia de seguridad se perdió, y usted lo decía hace un momento. Y la crisis es muy grave, y el gobierno no la ve, ni la acepta, ni la afronta. Pero ¿qué tan complicado va a ser recuperar nuevamente la seguridad en esos territorios del país donde se había ganado ya ese espacio a los grupos delincuenciales y que está perdido totalmente? No va a ser fácil recuperarlo. Mire, las peores cifras son las de la Defensoría del Pueblo, que dice que más de 600 municipios tienen presencia hoy de los grupos al margen de la ley. O sea, estamos hablando de casi el 50% del país. El 50%. Hay otras cifras como las de Pares, que es una fundación que habla de un poco menos de municipios. Pero lo que es absolutamente cierto es que hay presencia de grupos criminales en prácticamente todos los departamentos del país. Eso significa 3 cosas. Lo primero, que usted tiene que darle la autonomía que merece la fuerza militar y la policía para defender la sociedad civil. Hoy un comandante de batallón o un comandante de estación tiene que llamar a Bogotá para pedir permiso para poder actuar. No tiene ningún tipo de sentido. Primer tema. Segundo tema, hay que recuperar las capacidades de la fuerza pública. Estoy hablando de cosas tan básicas como uniformes o dotación, armamento, obviamente raciones, la flota helicoportada y muchos otros temas que han venido lamentablemente debilitándose. Y 3, además
del tema militar o policial, hay que llegar con el Estado. Y hay que llegar con el Estado a esas regiones donde literalmente o no hay juzgado o no hay oficina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o no hay presencia para poder tramitar pues lo mínimo que necesita un ciudadano. Entonces, yo por eso insisto tanto en que sí hay un camino, para alejarnos de esas peleas políticas, para entender que los colombianos lo que quieren son soluciones a sus problemas. Y el tema de seguridad se resuelve, 1, con institucionalidad, 2, con capacidad y 3, con decisión política. Y yo llevo 27 años en el ejercicio de lo público, siempre actuando con respeto, pero con firmeza. Yo creo que nadie duda que cuando a mí me ha tocado tomar decisiones, pues las tomo fundamentado en la ley, pero con contundencia. Porque acá hay una cosa muy importante. No podemos llegar a improvisar. No solamente es elegir un hombre o una mujer como presidente, es quién va a ser capaz de gobernar 4 años este país en el estado que lo van a dejar. Y yo sí creo que es muy valioso pues la experiencia que en mi caso personal tengo, pero adicionalmente el estilo de liderazgo. Acá hay que construir y no destruir, hay que sumar y no restar, porque de lo contrario comenzamos a flaquear. Pero hablando de soluciones, porque usted tiene razón en algo, la gente no quiere confrontaciones. La gente lo que quiere es soluciones a los problemas más graves que tiene el país, que si usted le pregunta a la gente siguen siendo básicamente los mismos de siempre, o al menos los estudios dicen eso, ¿no? Sin duda hay unos que siempre se ranquean primero, pero hoy por hoy usted habla con todos los colombianos en las diversas partes del país y primero, seguridad y luego corrupción. Este gobierno se ha visto inmerso en unos escándalos de corrupción. Ya todos conocemos lo que pasó en la UNGRD, y pues tan solo la semana pasada una de las personas más cercanas a el presidente Petro y quien fuera primero director de inteligencia y luego director del DAPRE como Carlos Ramón González, que desafortunadamente es santanderiano, y digo desafortunadamente porque ya la fiscalía ordenó o le pidió al juez la orden de captura por verse inmerso precisamente en esos escándalos de corrupción. Entonces uno tendría que preguntarle a David Luna, si fuera presidente, ¿qué va a hacer David Luna buscando esas soluciones en el tema de corrupción del Estado y corrupción del país, donde la gente, me va a disculpar la palabra muy colombiana y muy santanderiana, está literalmente mamada? ¿Qué va a hacer David Luna con la corrupción o cuáles van a ser sus estrategias y sus soluciones para los problemas de corrupción en el país? Permíteme usar la palabra. Yo sí creo que la gente está mamada de muchos problemas que tenemos hace muchos años y que los hemos tratado de resolver siempre con la misma forma. Acá hay que cambiar, y hay que cambiar echando mano de la innovación y de la tecnología. Por ejemplo, en corrupción, el algoritmo, el computador, el código, no diferencia entre el político corrupto de derecha o el político corrupto de izquierda. Va por el faltante, lo identifica y tiene la capacidad de saber adicionalmente cómo es que se desfalcó al Estado. Eso no me lo estoy inventando, está pasando en muchos países en el mundo. Por eso yo digo que la corrupción le tiene pánico a la tecnología, porque claramente puede identificar dónde está el vicio. Pero 2, acá hay necesariamente que entender que debe haber un rechazo social hacia el corrupto. Carlos Ramón González está prófugo de la justicia, pero yo no me quiero tomar un café, ni quiero aparecer en una foto, ni quiero ir a una fiesta con el señor Emilio Tapia, que 2 veces ha sido condenado por desfalcar al Estado, primero en Bogotá y después en muchos colegios del país. Yo sí creo que como sociedad nos toca establecer criterios básicos, éticos y morales. Y 3, yo creo que la extinción del dominio es útil, pero la extinción del dominio no solamente de lo robado, sino de todo el patrimonio que ha construido la persona que toma la decisión de desfalcar al Estado. Así sea el que en su momento lo hizo de manera legal. Así sea, que sepa perfectamente que puede poner en riesgo claramente el patrimonio de su familia. A ver si la gente va a actuar, porque hoy hacen un cálculo muy fácil: me robo 10 pesos, voy, confieso, me reducen la condena y en 4 años salgo a disfrutarlos. Yo creo que esa es una solución, una propuesta bastante interesante que la gente debe conocerla, porque usted tiene razón. Hoy el pensamiento de muchos de esos, inclusive el que usted mencionaba hace un momento, Emilio Tapia, a quien al parecer firmas asociadas a él o a su cercanía también le entregaron no hace mucho unas obras de miles de millones
Aquí en Santander dicen, no importa, yo hago esto, me saco tanto, sé que finalmente voy a tener que devolver esto, pero me quedo con miles de millones, pago pocos años de cárcel con muchos beneficios, y no pasa absolutamente nada, y salen y siguen haciendo como lo que usted acaba de decir, dando entrevistas, gozando por el país, y no hay ningún tipo de castigo severo para eso. Yo creo que se le quite todos los bienes hasta los que en la legalidad adquirieron, se les quite, puede poner un poco el freno a esa corrupción. Y dicen que se necesitaría una reforma constitucional. Para eso sí vale la pena reformar la Constitución. Y yo por eso insisto tanto en que la sanción social es fundamental, pero también la efectiva sanción judicial. Y en este caso puede ser una alerta muy importante porque la gente está desesperada, con justa razón, mamada de que eso siga pasando en el país. Y por eso yo insisto que acá hay que meter pues en la cabeza la posibilidad de echar mano de la tecnología, de la innovación, de mentes brillantes, pero también del conocimiento territorial, del talento local para enfrentar los problemas de una manera distinta. No podemos seguir pensando, por ejemplo, que la Ley 80 solo permita contratar la conectividad, por ejemplo, de los colegios durante un año. ¿Qué pasa si lo pudiéramos contratar durante 5, usando satélites de baja órbita? Pues el precio baja y de esa manera la calidad aumenta y podemos lograr mayor cobertura. Tenemos que entender que hay una serie de normas que fueron construidas hace 20, 30, 40 años que necesitan, pues, de alguna manera entrar en la modernidad. Ahora sí desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, doctor David Luna. Intentamos hablar de temas diferentes a los que conversamos hace 4 meses y medio que usted estuvo acá, pero sin duda hay temas que hay que repetir. Pero claro que sí. Porque son constantemente sonados e importantes en el país y por supuesto para los ciudadanos. ¿Qué piensa usted sobre las constantes movilizaciones a las que convoca este gobierno? Sale de una movilización y no ha terminado y ya está convocando otra, generando una palabra que usted mencionó y que decimos constantemente, la confrontación. Entonces parece que el gobierno lo que busca es generar esa confrontación para seguir manteniendo esos márgenes porcentuales de aceptación en el país. Y le pregunto sobre estas movilizaciones porque como Santander y Bucaramanga dicen que es el departamento y la ciudad más antipetrista del país, creería yo que la segunda después de Antioquia y Medellín, pero sin duda muy antipetrista, y así lo dicen los números, los estudios de opinión, las encuestas, pues resulta que ahora le dio al presidente por convocar una movilización aquí en Bucaramanga, que si no es hoy o mañana van a decir la fecha en estos días para hacerla, midiendo las fuerzas y queriendo crecer en las regiones. Pero ¿qué piensa usted sobre estas movilizaciones que lo que hacen es generar una confrontación, más polarización, y no lograr lo que hoy la gente realmente quiere, que es la unión? Mire, Eduardo, a mí me gustaría ver al presidente visitando las clínicas, visitando los hospitales, visitando los colegios, visitando las obras de infraestructura, visitando los municipios que no tienen acueducto. Eso es ser presidente, porque el presidente sí tiene el poder para cambiar las cosas. Ese cuento que es que no me dejan gobernar es pura carreta. Un presidente puede hacerle la vida mucho mejor a cualquier ciudadano. Pero lamentablemente tenemos un presidente que se la pasa de región en región, en plaza pública, en campaña. Está en campaña, violando la ley, pero lo más importante, violando la confianza de los ciudadanos que votaron por él para resolverle los problemas. Yo le pregunto a los jóvenes que votaron por el presidente Petro, esperando que les condonaran los créditos del ICETEX, ¿qué están pensando hoy? Yo contesto o les doy mi opinión. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer con voluntad política, como también con voluntad política sin necesidad de una ley. Usted podría aumentarle de 80.000 a 250.000 pesos el ingreso mensual de los adultos mayores, de los viejos, como el mismo Petro los llama. Pero eso se queda en el aire. No, la gente no quiere más confrontación, la gente lo que quiere es solución. Y yo sí creo que pertenezco a una generación que seguro no carga las heridas de esas peleas políticas entre expresidentes, sino que está concentrada en resolver los problemas de la gente. Y por eso estoy saliendo a recoger firmas, entre otras le cuento, ya hemos recogido 160.000 firmas, llevamos apenas 12 o 15 días en ese proceso y la gente en la calle nos dice, adelante,
eche para adelante porque lo que necesitamos es propuestas, unos liderazgos distintos. Yo creo que Colombia está muy cansada de esa confrontación, necesita tranquilidad para poder trabajar, para poder producir, que el gobierno ayude, no que se atraviese. Se me adelantó ahorita, le iba a preguntar ya en la parte final precisamente sobre ese proceso de recolección de firmas, cómo va, y aparte de eso, cada vez se hace más corto este proceso electoral, y lo que hablan los precandidatos de diferentes vertientes políticas es de cada uno en sus diferentes sectores generar cercanía para que al final haya un candidato único. Por supuesto está en un sector en el que es afín ideológica y políticamente. ¿Cómo van esos acercamientos con esos candidatos con los que se representan o ideológicamente tienen un mismo frente, un mismo camino, ese acercamiento para lograr un candidato único a la presidencia de esta vertiente política? Mire, la política es como un embudo. Estamos varios en esta contienda y vamos a quedar seguramente pocos, producto de varias cosas. Primero, hay muchos precandidatos que lo que quieren es aspirar al Senado o a la Cámara, y está bien, eso es parte de la actividad política, la discusión. Segundo, hay otros precandidatos que lo que quieren seguramente es participar en unas campañas presidenciales. Pero tercero, hay unos mecanismos, como por ejemplo el de la consulta popular. Yo he dicho, yo quiero correr esta carrera con decisión, con pasión, pero sin obsesión, porque el interés de Colombia está por encima de los intereses personales y particulares. Vine en la primera etapa de mi campaña, invitado por usted, ahora estoy en esta segunda, y esta segunda etapa de la campaña es recoger las firmas. ¿Por qué? Porque yo quiero tener como los futbolistas el pase para poder participar, pero quiero ir a la consulta del mes de marzo. Avalado por la gente y no por un partido. Avalado por la gente, y por eso tenemos un movimiento que se llama Sí hay un camino. Voy a compartirle el video que publicamos donde hago un manifiesto, donde me comprometo con cuáles son, digamos, las tesis, pero más que las tesis, la forma de desarrollar esta campaña, que me parece muy importante. Y como usted dice, cada día va pasando el tiempo. Hace unos meses decían, uy, pero es que falta mucho, ya no falta tanto. Y obviamente esto va pues cambiando. La foto de hoy, pues es la foto de hoy, que seguramente no será igual a la foto dentro de 2 o 3 meses. Quien puntea las encuestas están marcando 10%. Yo estoy en el grupo del 2%. Yo estoy convencido que vamos a ir creciendo en este proceso. ¿Lo trasnochan esas encuestas o no? Yo creo en las encuestas, yo no peleo contra las encuestas, yo creo que las encuestas son un muy importante medidor, pero acá es trabajando, acá recorriendo el país. Yo prácticamente ya visité la primera vez la totalidad del país, ahora me toca calle y poderle hablar a la gente, gracias a invitaciones como la suya, en otras, por supuesto, medios de comunicación, en redes sociales, pero estar con la gente es clave para oír y sobre todo para entender cuáles son sus sufrimientos. Bueno, y ahora sí, antes de despedirnos, porque ahorita le voy a hacer una pregunta final de una sección que estamos impulsando aquí en Santander Se Conecta. Despáchese. Cuando le digo despáchese para despedirse de este importante programa en el que usted nuevamente vuelve a aceptar la invitación, dígale algo a toda la gente que nos está viendo, no solo de Santander y a través de este mundo digital que es tan amplio y que permite tantas cosas, sino del país. Algo que no se haya tocado en esta entrevista, que por supuesto fueron muchos temas, porque no se puede en tan corto tiempo tocar tantos temas, digamos que tratamos los más importantes o los más coyunturales que la gente quiere escuchar. Pero despáchese para finalizar algo que quiera decir que no haya dicho durante esta entrevista. Mire, Eduardo, hace 30 o 40 años se viene hablando, por ejemplo, de la vía entre Bucaramanga, Pamplona y Cúcuta, porque todos queremos que sea una doble calzada para podernos mover con facilidad. Pasan los gobiernos y eso se queda en promesas. Yo creo que uno tiene que tener absolutamente claro cuáles son las prioridades de un departamento como Santander para generar progreso. ¿Por qué razón no logramos que a través del río Magdalena, que prácticamente atraviesa la totalidad del departamento, la navegabilidad sea mucho más expedita? Pero ¿por qué no logramos tener una denominación de origen del gran café que produce Santander? Pero ¿por qué no hacemos un esfuerzo grande para confrontar la violencia que se está viviendo en estos momentos en Barranca? Porque claramente hay unas pugnas permanentes o de ideologías
o de gobernantes. Yo voy a gobernar de la mano con los gobernantes santanderianos y con el pueblo santanderiano. ¿Por qué? Porque estoy absolutamente convencido que este departamento representa progreso, pero más aún, talento, pero más aún, capacidad de sostener en gran medida la economía de Colombia. Dos, yo creo que es muy importante elegir un presidente, hombre o mujer, pero usted también va a elegir, un líder. ¿Qué tipo de liderazgo es el que usted quiere que nos guíe? La persona que está permanentemente peleando, confrontando, o por el contrario, la que está sumando para resolver. Y en tercer lugar, yo sí creo que hay esperanza. Por eso esta campaña se llama Sí hay un camino, porque hay un camino distinto al que últimamente hemos transitado en la política, que vive muy nublado. Yo quiero dejar atrás las guerras, atrás las peleas políticas, atrás la lucha de egos, atrás sobre todo esa confrontación entre unos y otros políticamente hablando. ¿Para qué? Para sumar. Y por eso estoy acá, para hacer esta campaña con decisión y con pasión, que creo que es fundamental. Y dijo algo muy claro, uno de los graves problemas que tiene hoy Santander, principalmente Bucaramanga, su capital, es la falta de inversión y la distancia con el gobierno nacional por esa confrontación de nuestros gobernantes, de nuestro alcalde y de nuestro gobernador en sus diferencias ideológicas y políticas con el gobierno nacional, y nos tienen marginados de esa inversión. Qué bueno que usted se comprometa, independiente de quién vaya a gobernar en el futuro el departamento y nuestra ciudad, a trabajar de la mano, no importa la ideología o el partido político. Pero ¿sabe además por qué? Porque eso es demostrar respeto por el ciudadano. El ciudadano escoge su alcalde o su gobernador de acuerdo a su criterio. ¿Cómo así que un presidente que también fue elegido por el ciudadano, pues confronta simplemente porque pertenecen a otro partido o a otro movimiento? No, esto hay que lograrlo, digamos, integrar de una manera sensata, de una manera con sentido común y soportado en evidencia. Bueno, doctor David Luna, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Santander se Conecta, y ahora sí nos despedimos con una sección que se llama El Coscorrón. No es que estemos incentivando a la violencia, como nos dijo algún invitado por ahí, por supuesto que no, ni que estemos haciendo alarde de este nombre por Vargalleras tampoco. Es una sección que inventamos aquí para que el invitado diga a quién de este país, por supuesto sin incentivar, como le decía yo, a la violencia, pero sí le pegaría un coscorrón porque está haciendo las cosas mal, por corrupción, para que se despierte o demás. La razón y la persona a la que usted le pegaría un coscorrón en este país. En este caso, el Departamento Nacional de Planeación, que tiene abandonado al Departamento de Santander con los recursos que le corresponden, con los recursos que se producen en este departamento con impuestos, con regalías, pero también con transferencias. Santander, como otros departamentos, pero hoy Santander merece lo que le corresponde. Y a mí me parece que no están siendo ni serios ni equitativos, porque eso es la inversión. Ahí es donde se ve si se puede tener mejores colegios, si se puede tener un mejor trabajo, si se puede tener una mejor movilidad. Por ejemplo, el sistema de transporte de la ciudad está atravesando lo que atravesó, pues precisamente por un abandono nacional que es fundamental reactivar. Y se nos queda ese tema por conversar. Será para una próxima ocasión. ¿Cuándo vuelve a Bucaramanga y a Santander? Espero pronto. Usted sabe que me gusta venir, me atienden siempre con mucho cariño, con mucho afecto, me dan buenos consejos, también recibo críticas siempre muy respetuosas, y yo creo que acá lo que hay es amigos y cariño. Y cuando vuelva y cada vez se acerque más a la fecha este proceso electoral, pues hablaremos de propuestas concretas para Santander, para nuestro departamento, como la que usted acaba de decir, ese grave problema que tiene la ciudad de Bucaramanga o el área metropolitana en materia de movilidad y de transporte masivo, pero no podemos tocar todos los temas en tan corto tiempo, así que muchísimas gracias, doctor David Luna, por haber aceptado nuevamente esta invitación. Seguiremos, por supuesto, muy pendiente de su camino y de su carrera en este proceso electoral a la presidencia de la República, y las puertas de Santander se Conecta siempre seguirán abiertas para que usted le siga diciendo a la gente, porque no es a nosotros simplemente somos un conector para que la gente escuche las propuestas de los candidatos y conozca realmente los candidatos para que tomen una decisión. Nosotros somos una vía para darlas a conocer, así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, y aquí las puertas estarán abiertas para cuando quiera volver y hablar de país
y de región, como lo hicimos en esta entrevista. Muchas gracias, muy feliz de poder estar acá siempre y muy agradecido con esta invitación. Y no se les olvide compartir esta entrevista a través de sus redes sociales, de sus perfiles de Facebook, de sus grupos de WhatsApp y a seguir las redes sociales de Santander Se Conecta en Facebook, Instagram, YouTube y ahora TikTok como Santander Se Conecta nos encuentran y en Twitter o X como @SanSeConecta y nos vemos en una próxima oportunidad con un invitado influyente a nivel nacional o regional.